Buenas noches, tardes, o días. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. Esta vez hablaremos sobre semántica y la importancia de esta para resolver problemas filosóficos y para la filosofía en sí. Antes de explicarles más o menos qué es la semántica y por qué es necesaria para los estudios filosóficos, y además todos los estudios en sí, no solo de las humanidades, sino también de otras ciencias, tengo que aclarar algunas cosas. Es necesario, muy necesario, que les dé las gracias ahora mismo a las personas que han apoyado el canal, más que todo el canal, a mi persona. Hace unos días, creo que fue la semana pasada, escribí un comunicado en la comunidad, sí, en una sección de comunidad en el canal, y pueden ver las cosas que yo pongo. No pongo mucho, pero pues las cosas que pongo siempre intento que sean cosas importantes, no poner por poner. Y puse un aviso sobre el hecho de que dejaría de subir videos por un tiempo porque no me encontraba bien. Actualmente no puedo decir que me encuentre perfecto, no me encuentro perfectamente, no estoy bien del todo, eso sería mentirles. Pero he de decir que me siento un poco mejor. A pasar los días y me puedo sentir un poco más estable. Y he de agradecer bastante los comentarios que me han apoyado y me han hecho sonreír, de cierta manera, porque es como un alivio sentir que al menos esto lo estoy haciendo bien. Eso espero. Y agradezco mucho a las personas que apoyan el canal y que sienten que haber encontrado este canal y mi persona es algo bueno que les ha pasado. Solo puedo dar las gracias, lamentablemente no puedo dar más, y subir los videos. Ahora sí, una vez he dejado la parte más personal de lado, ya esto tenía que aclararlo en primer lugar, vamos con la semántica. Normalmente la semántica lo conocemos como el estudio, la ciencia del significado y el sentido. Pero esto es como una definición semántica de la lingüística. Y miran, Víctor, pero la semántica pertenece a la lingüística. He de decirles que sí, pero no. ¿Cómo que un sí, pero no? ¿Esto no es algo contradictorio? Lo es, pero tiene su sentido. La semántica actualmente no pertenece solo a una ciencia o disciplina, sino que tiene varios enfoques. Podemos decir que los enfoques de la semántica van variando y cada vez tienen sus propios métodos más particulares y sus propias comprensiones. Hay un libro muy interesante que ha servido bastante para empezar el estudio sobre la semántica, que es La semántica de Pierre Giraud. Este es un libro muy pequeño perteneciente a la sección de brevarios de Fondo de Cultura Económica, está traducido al español y es, junto al libro de Irene Mex, llamado La Semántica, dos libros bastante accesibles, fáciles de encontrar, fáciles de leer, que pueden ofrecernos explicaciones sobre la semántica. Estos no intentan como innovar en los estudios, sino hacer como una especie de reflexión y exposición de los aportes teóricos de la semántica, más que todo enfocados a la lingüística. Irene Mex, tanto como Pierre Giraud, hacen referencia a grandes lingüistas que aportaron al estudio de la semántica durante el siglo XX, especialmente por la década de los 50, como Ullmann. Pero, ¿por qué es importante y hago mención de la semántica de Pierre Giraud? Bueno, voy a buscar una parte, creo que la tengo aquí marcada con un separador, en la que Pierre Giraud nos explica los diferentes objetos de estudio de la semántica, cuáles son las ciencias que se han encargado de hacer uso de esta. Procederé a leer el extracto. Hay tres órdenes principales de problemas semánticos. Un problema psicológico, ¿por qué y de qué modo nos comunicamos? ¿Qué es un signo y qué ocurre en nuestra mente y en la mente de nuestro interlocutor cuando se establece la comunicación? ¿Cuál es el sustrato y el mecanismo fisiológico y psíquico de esta operación? Etcétera. B. Un problema lógico. ¿Cuáles son las relaciones del signo con la realidad?
¿En qué condiciones es aplicable un signo a un objeto o a una situación que el signo debe significar? ¿Cuáles son las reglas que garanticen una significación verdadera? Etcétera. C. Un problema, o mejor dicho, problemas de orden lingüístico, pues cada sistema de signos sigue reglas específicas en relación con su naturaleza y función. Pierre Guiraud no se encarga de abordar los problemas de semántica psicológica o lógica, sino que se encarga primordialmente de la semántica lingüística. Pero, ¿cuál es la semántica lógica? Hay quienes han conocido la semántica lógica y creen que es como una especie de reducción, que es como una especie de reduccionismo total de lo que es la semántica. Pero no, son diferentes. No es que se trate de reducir el estudio de la semántica per se en una sola comprensión como la comprensión lógica, sino que son diferentes ramas de una ciencia. O, como diría Irene Mex o el propio Monin, que también es un lingüista que ha hablado de la semántica en su libro Claves para la Lingüística, una ciencia en camino de serlo. Podemos decir que actualmente la semántica se ha formado como una ciencia bastante competente. ¿Por qué? Porque ofrece resultados. Tanto la semántica lógica ofrece resultados aún analíticos, la psicológica nos ofrece algunas propuestas para comprender cómo referenciamos las cosas y la lingüística para poder definir los sentidos y significados. Pero, Víctor, ¿cuál es la comprensión de lingüística de la semántica que vamos a estudiar? Porque hay bastantes. Realmente no planeo enseñarles aquí sobre lingüística. Saben que yo no soy un lingüista. Pero sí planeo enseñarles un poco por encima de la semántica desde los 3 problemas. Abordamos de cierta manera el problema de la referenciación del sentido en el video de Zizek, del sublime objeto de la ideología, las representaciones de los significantes. Esto es un proceso psicológico, es un proceso mental, por lo cual pertenecería a un problema semántico psicológico, no uno lógico ni de orden lingüista. Hemos hablado ya en ese video de cómo comprendemos las cosas con respecto a una representación del objeto cuyo significado o sentido propiamente dicho se define por nuestra propia intencionalidad o deseo de este objeto o este fenómeno en sí. Por ejemplo, nuevamente dando el ejemplo del arbolito. El árbol tiene un significado, es un acuerdo social, por esto el árbol en sí, con respecto a su significado, hace parte de la semántica lingüística. Hace parte de la semántica lingüística porque pertenece a un orden de significados que están acordados socialmente. Todos sabemos que es un árbol, creo que absolutamente todos sabemos, los que pertenecemos a este orden social, a este acuerdo del lenguaje. Pero el significado no define el sentido, no son iguales. El sentido se erige por la representación y no requiere como tal un acuerdo unidimensional entre sujetos. Yo podría decir que el árbol, como lo había hecho en el ejemplo en el video de Zizek, en varios escritos que he realizado, el árbol como tal es un ser vivo. Todos sabemos que es un ser vivo. Podemos definir sus características, elementos, demás. Pero la representación del árbol a favor de nuestros intereses le ofrece un sentido, no un significado. No son lo mismo. El árbol ya tiene su significado, ya sabemos qué es, pero el sentido de qué ocupamos o deseamos del árbol o cómo lo representamos hace parte de un orden psicológico. En este caso es un orden psicológico semántico, por cuanto pertenece a lo psicológico, pertenece a lo mental. Entonces, ahí hemos definido 2 de estas órdenes de la semántica, sobre el lingüista y también sobre el psicológico. Pero ¿qué pasa con el lógico? Muy bien, el lógico se ha intentado explicar por estructuras de la verificación de los valores.
estructuras proposicionales. Hay un libro que tengo aquí en mis manos que se llama Estructuralismo y Lingüística. Es un compilado de la edición Nueva Visión de Buenos Aires, en la cual varios lingüistas han escrito sobre problemas de lingüística con respecto al estructuralismo. Hay un autor aquí que destaca entre los demás, pero no destaca simplemente por el hecho de ser mejor, sino que destaca por el hecho de poseer una influencia explícita del neopositivismo, que sería Noel Moloud. Noel Moloud escribe un ensayo, que de hecho los voy a leer aquí. Está acá, lo encuentro, que se llama Significación, Lenguaje y Estructura. ¿Cómo sabemos que este tiene una influencia del Círculo de Viena? Una influencia del neopositivismo. Bueno, ello es fácil. Podemos encontrar algunas citas en las cuales este da a entender que la manera de comprender mejor la semántica es mediante la semántica lógica. A este no le importa como tal la semántica que nosotros conocemos, sino que le interesa la semántica con relación a una correspondencia de valores, sean verdaderos o falsos. Se basan en la verdad o falsedad de las proposiciones. Por ejemplo, aquí sí, nos limitaremos a estas amplias analogías que nos ayudan a reconocer los precedentes al nivel de la lingüística, de las semánticas y de las sintaxis lógicas. Actualmente la lingüística científica matemática está en busca de las leyes de mínimo y de óptimo que regirían todo código válido de comunicación. Pienso principalmente en los trabajos de Apostel y de Mandelbrot, en los que se encuentra un estudio de la noción de distancia estructural óptima, que contraría entre sus aplicaciones con la distancia morfológica, el número de signos que distinguen los morfemas vecinos, la distancia sintáctica, la medida de las palabras que se intercalen entre la recurrencia de dos palabras, la distancia lógica, el número de expresiones de un lenguaje formal que son necesarias para deducir la equivalencia de dos expresiones. Esas investigaciones sobre las leyes de mínimo y óptimo refuerzan nuestro interés por los trabajos de la lingüística estructural, aunque todavía sea prematuro decidir si ellas nos conducirán a puras analogías formales entre procesos de organización que obedezcan a motivaciones diferentes, o si nos conducirán al centro mismo de las causalidades o de las finalidades que están en el origen de la organización de los símbolos. ¿Por qué he leído esta cita? Fácilmente explicable. Este libro es un libro de segunda. Alguien más lo tenía antes que yo, y de hecho ya le había dado cierto uso. Está bastante rayado. Pero rayado no arbitrariamente, tiene su sentido. He visto un poco que hay ciertas anotaciones que intentan no solo entender o sintetizar algunas frases o pasajes del libro, sino también definir la propia opinión de la persona que tenía este libro sobre ciertos pasajes. En este pasaje me encuentro con la palabra estupidez. Aborda todo el párrafo. Está escrito verticalmente letra por letra. Al inicio la veía sin haber leído el texto y creía que era simplemente un despropósito. Pero realmente no lo era, tiene su razón de ser. Probablemente la persona que leyó este libro no está a favor de la semántica lógica, y de hecho probablemente esté en contra de que esto sea como una especie de propuesta para poder definir el significado, para poder definir lo que es el lenguaje. La semántica lógica siempre se ha encargado de problemas, como lo decía bien Noel Moloud, matemáticos. Pero hubo un problema cuando intentaron relacionarse al estudio puro del lenguaje. Todos sabemos que el lenguaje es muy difícil de estudiar, y los neopositivistas creían que podían definir una comprensión objetiva del lenguaje. Las proposiciones y el estudio de estas, influenciados por el Tractatus de Wittgenstein. Ello vimos que fracasó, los neopositivistas no lograron tal cosa, y actualmente la semántica lógica, tal y como se concebía en estos estudios estructuralistas y estudios neopositivistas, ya no se está dando. No se habla casi del neopositivismo, no
No se habla de él, prácticamente. Es una escuela que ha muerto. Pero aún seguimos hablando de la semántica con relación a las proposiciones, la verdad o falsedad de estas. La semántica aquí se encarga de ofrecer un valor de verdad o falsedad de la proposición con respecto a un estado de cosas, algo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, una proposición podría ser: esta casa es verde. Hay un estado de cosas ahí. Hay una casa que está materializada en nuestra realidad, existe, está ahí presente, que tiene también unos cuantos elementos que le conforman en sí. Por ejemplo, un color. Son caracteres propios de la casa, le definen, son parte de su propia esencia. Entonces, son características que son vitales. ¿Por qué? Porque la proposición dice: la casa es verde. Claro, la casa está ahí, obviamente existe, pero si no es verde, esta proposición es falsa. Por mucho que haya una casa ahí, no es verde como lo propone la proposición. La proposición dice algo del mundo, y si es verdadera, y si es falsa, es falsa. Pero esto es una proposición atómica que está aislada. Es una proposición única. ¿Qué ocurre cuando relacionamos varias proposiciones? Por ejemplo, decir: esta casa es verde y la casa de al lado es roja. Aquí tenemos un término de enlace que compromete a las dos proposiciones con un valor, sea de verdad o falsedad. Si la casa es verde en efecto, pero la casa de al lado no es roja, entonces tendríamos que la primera proposición atómica, que conforma una proposición molecular, que es una proposición que se encuentra unida bajo una especie de término de enlace, sea de disyunción bicondicional o disyunción. Estos son varias proposiciones atómicas que se encuentran en un mismo cuerpo proposicional. Sé que suena complejo, pero pues no lo es tanto. Cuando yo digo la casa es verde y la de al lado es roja, tenemos dos proposiciones que se mezclan. La proposición P, que sería la casa es verde, y la proposición Q, la casa de al lado es roja, y el término de enlace I. El término de enlace de I es una conjunción. Es una conjunción porque relaciona los dos valores de ambas proposiciones. Dependen mutuamente. ¿Por qué? Como le está explicando, si yo digo la casa es verde y es verde, pero la casa al lado no es roja, sino que es azul, toda la proposición es falsa. Pese a que una de las proposiciones sea verdadera, que en efecto la casa es verde, la otra proposición tendrá un valor de falsedad que le otorgará a toda la proposición un valor de falsedad. Toda la proposición molecular es falsa. Pero ¿qué ocurre si es una disyunción? Si es o la casa al lado es verde, o la casa es verde, o la casa al lado es roja. Bueno, en este caso, si la casa es verde y la casa no es roja, la de al lado, sigue siendo verdadera, porque no hay una especie de relación directa de valor de las dos proposiciones. Es como si se tratase de una elección, no importa si la casa es que se supone que es verde, no es verde, sino que es amarilla, pero la casa al lado sí es roja, sigue siendo verdadera. La única manera en la que puedan ser falsas es que todas las dos proposiciones sean falsas. Y así hay diferentes tablas que definen los valores, y así es como la semántica de los valores definen si estas son verdaderas o falsas con relación a los estados de cosas de la realidad, con la pertenencia y correspondencia del mundo. Esto es el valor lógico, hasta qué punto es verdadera o falsa una proposición, el significado que le compete. Muy probablemente, si estudias humanidades, te encontrarás con la semántica lingüística y de la psicología, pero no con la lógica. Probablemente, si estudias filosofía, te encuentres con esto sea en lógica, sea en epistemología, o sea, de cierta manera, en filosofía del lenguaje. Pero no creo que te vayas a encontrar con este tipo de semántica. Ahora bien, comprender los tres tipos de semántica es fundamental, porque nos ayuda a diferenciarlos, a comprender que el estudio de la semántica no es lineal, no es unidimensional, no es simplemente una clase de estudio del significado ya, sino que corresponde a la referenciación mental,
a la correspondencia de verdad o falsedad con un estado de cosas materiales y con el significado y sentido que otorgamos a los conceptos objetos. Los conceptos definen significados. En este caso, definen experiencias. Eso los difieren de términos. Un concepto define una experiencia. Define algo. Una relación. Un término define un objeto. Por eso es que el árbol es un término, más no un concepto. Los conceptos son diferentes. Entonces, de esta manera podemos diferenciar los tres estudios de la semántica. Es bastante importante y nos explica bastante en algunos cursos que hay de semántica por ahí. Normalmente debería explicarse tanto cuando se enseña la semántica lógica, como la psicológica, como la lingüística, que estos tres tipos son diferentes. Pertenecen a diferentes estudios científicos. Esto es una punta del iceberg, realmente. Lo que les estoy enseñando es algo elemental, muy básico. El estudio de la semántica es mucho más extenso y también tiene que ver con su relación con la pragmática, que es otro estudio también que es por sí mismo interesante y que se relaciona con el estudio de la semántica. Lo que he explicado es algo muy básico y les invito, si les interesa bastante el estudio de la semántica, a leer tanto el trabajo de Pierre Guiraud como el trabajo de Irene Mex. Son libros clásicos, como el de Claves para la Lingüística. Sirven para comprender mejor, pero pues también hay libros actuales que pueden ser fácilmente encontrados en la red. No conozco los autores, no estoy yo muy al tanto de trabajos de semántica actuales. Me gustan los clásicos, aunque pues no está de más, ver los trabajos actuales. También hay artículos de revistas académicas, investigaciones. Estudios de la semántica hay bastantes, no es un estudio que se haya dejado de lado, de hecho es muy importante. Y con esto pues simplemente es como una incentivación a que si te interesa este estudio, lo sigas el proceso, ¿no?, de aprendizaje. Yo solo te doy como unas herramientas básicas. Sin más que decir, esto fue un pequeño resumen del estudio de la semántica y espero que haya sido de tu agrado y que haya sido útil, sobre todo. Si tienes alguna confusión, pregunta, me la puedes hacer en la caja de comentarios. Yo responderé de inmediato apenas lo vea, y créeme que lo veo porque pues siempre me llegan las notificaciones, estoy muy al tanto de ello. Y nada más. Espero que les haya gustado el video. Sin más que agregar, les deseo buenas noches y un excelente fin de semana, que ya estamos... Aún no estamos, falta una horita para que sea viernes, pero en fin, hace cuenta. Esto lo verán el viernes, no creo que lo suba ya mismo, así que pues espero que tengan un excelente fin de semana. Adiós.